En realidad uno se pierde enormes bendiciones al no asistir a las reuniones de mitad de semana. Son más personales, son, diríamos, informales, pero eso nos da la oportunidad de abrir nuestro corazón a Dios, compartir nuestras inquietudes, nuestros sufrimientos, las penas que tenemos y comprobar juntos que Dios está al tanto de todo lo que necesitamos. Si yo preguntara en esta noche si alguno de ustedes puede hacer un recuento de toda su vida y decir que no ha tenido pruebas a lo largo de su vida, creo que no habría uno solo, solo que la dimensión de esas pruebas son distintas de una a otra persona. Algunas de esas son el resultado tal vez de los problemas que enfrentamos, a veces son resultado de decisiones que nosotros hacemos mal. Otras veces son circunstancias en las cuales Dios en realidad tiene un plan especial para nuestras vidas y nos está poniendo a prueba para refinarnos. Siempre digo que las pruebas sirven para refinar nuestro carácter. Si sabemos entrar en ellas confiados en el amor y el poder de Dios, lo más seguro es que Dios nos va a sacar triunfantes, victoriosos, pero al mismo tiempo, como ocurriera en el caso de Job. Yo no sé si alguno de ustedes, cuando está pasando sus pruebas, piensa que lo que está viviendo es lo más duro que le ha ocurrido a todos los seres humanos sobre la faz de la tierra. Es natural pensar así. Yo diría que es natural, somos humanos. Pero cuando comparamos nuestro sufrimiento con lo que sufrió Job, yo pienso que todos nuestros casos se quedan atrás. Sin embargo, esta noche yo quiero compartir con ustedes una experiencia de un personaje de la Biblia que llegó a ser llamado con el tiempo o a través de su experiencia como el padre de la fe. Este es Abraham, ¿verdad? Muy conocido. Este pobre hombre Abraham fue escogido desde allá de Ur de los Caldeos. No era miembro del pueblo de Dios. Cuando leemos la historia de Abraham nos asombramos de ver cómo Dios saca al individuo que él elige del ambiente, de la cultura, del estilo de vida donde se encuentra, porque él tiene un plan a través de ese hombre, a través de ese personaje. Abraham no llegó al nivel de fe que se le conoció finalmente en su experiencia así nomás. Si recordamos cómo fallaba Abraham al principio, tenemos que empezar por aquella primera ocasión cuando, ante la hambruna que azotaba la región donde ellos habitaban, decidió, sin consultarle a Dios, dirigirse a Egipto, porque allá sí había alimentos. Y la primera prueba, diría yo, fue cuando, mirando que su esposa era muy hermosa y él un poquito más avanzado en edad, pues había varias razones, ¿verdad?, para estar desconfiado de que se la quitaran. Así que le dijo: hazme un favor, cuando te pregunten si somos esposos, dile que somos hermanos. Eres mi hermana, después de todo, eres mi media hermana. Y él creyó que esa situación, esa circunstancia especial justificaba el plan que él había elaborado para salvar la situación. Y todos sabemos los resultados. Y una segunda vez, él volvió a usar la misma estrategia para cuidar la integridad física y moral de su esposa, fallando 2 veces en el mismo asunto. Más adelante Dios se encuentra con él. De las 8 veces que Dios vino y le habló a Abraham en visión, esta fue una de ellas cuando Dios le dijo que él iba a ser el padre de todas las naciones, que a través de él iba a suscitar una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo o como la arena del mar. Y nos dimos cuenta también por el registro bíblico que él no creyó eso fielmente, porque ante la desesperación por la edad de él y por la edad de la esposa Sara, que se calificaba a sí misma como una mujer a quien ya la costumbre de las mujeres no era para ella, ella misma insinúa un plan que no está dentro de los planes de Dios. ¿Por qué no te allegas a mi sirvienta Agar? Y que de él venga un hijo, de ella venga un hijo que nazca sobre mis rodillas, y entonces
ese será hijo mío porque nace sobre mis rodillas. Todos sabemos los resultados, las consecuencias que trajo a la unidad y a la armonía familiar, y en lugar de ser una bendición, esto llegó a ser problema para una escapada primero de Agar y luego para la expulsión de Agar. En fin, en realidad una experiencia terrible. Yo pienso que esa costumbre de tener varias mujeres, lo que era legal en esos tiempos, por allá y todavía hay muchos países en el oriente donde esa costumbre es legal, es aceptable, pero no es la voluntad de Dios. Dios no la aprueba y no ocurre sin traer sus consecuencias de peleas, de incomprensión, de celos, de envidia, de insultos, dificultades a nivel de la familia. Entonces tenemos a un Abraham que viene a lo largo de su vida conociendo a Dios. Dios se tomaba el trabajo, le daba a Abraham la bendición de hablarle directamente, a tal punto que Abraham llegó a conocer específicamente el tono de voz de Dios, de modo que reconocía la voz de Dios cuando ésta le hablaba. Pero en una de esas etapas de la vida de Abraham, en el capítulo 22 de Génesis, encontramos a Dios apareciéndosele en visión a Abraham con un pedido muy especial. Y yo quiero que en este momento ustedes se pongan, especialmente los que son padres, se pongan en los zapatos, mejor dicho, las sandalias, porque en ese tiempo no se usaban zapatos, las sandalias de Abraham. Y razonen o piensen cómo ustedes actuarían, cómo reaccionarían quizá ante un pedido como este. Porque el pedido de Dios, dice el versículo 1 del 22 de Génesis, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo, Abraham, y él contesta, aquí estoy, y Dios le ordenó, toma tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moria. Una vez ahí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. ¿Cómo les parece esa orden? Tu hijo es el único. Por lo que conocemos bíblicamente, sabemos que era el hijo de la promesa. De él se habría de suscitar la descendencia de la cual vendría el Redentor del mundo. Se había esperado mucho tiempo. Este hijo nació cuando Abraham tenía 100 años y Sara tenía 90. ¿Qué les parece esa experiencia? Él de 100, que aunque era de los patriarcas en aquel tiempo vivían mucho, ya cuando la Biblia dice lo que dice de Sara, entendemos que ellos no tenían ninguna esperanza. Y no era que Abraham era viudo, que había dejado otra esposa y tenía otros hijos. Simplemente esta es la única esposa que le conocíamos hasta ese punto, antes de Agar, a Abraham. Y Dios viene y le dice, lleva a tu hijo, Isaac, el único. Pero ya había nacido Ismael. Noten bien ese detalle que es muy importante. Ya Ismael para ese momento tendría unos quizá 20 años. No, 20 tenía Isaac en ese momento. Así que Ismael tendría unos 30 y tantos años. Ya había sido expulsado de la casa de Abraham junto con su madre Agar, por las circunstancias que hemos mencionado. Dios le había enseñado a Abraham, él sabía por su relación con Dios, que los hijos de Dios no deben participar de sacrificios humanos. Y aquí Dios le está diciendo a él que tome a su hijo, el único, el unigénito, aquel en el cual está cifrada la esperanza del Redentor del mundo, y que lo lleve para sacrificarlo en el lugar que él le va a mostrar. Es un pedido bastante fuerte. Aparte de que trajo duda a la mente de Abraham acerca de si Dios estaba realmente queriendo decir eso. En algún momento habrá pensado también que ¿será esta realmente la voz de Dios? ¿O será que estoy escuchando otra voz que no es la de Dios? Así que Abraham tuvo momentos muy difíciles a partir de ese instante, a partir de esa aparición del Señor Dios,
delante de su presencia con este pedido. Mientras regresaba a su casa, ya las tinieblas de la noche empezaban a acercarse y él venía pensando qué hacer. ¿Comunicarle a Sara el pedido de Dios? Él razonaba, eso estorbaría el plan de Dios. Y no podemos juzgar mal a Sara. Toda madre se sorprendería de un pedido tal. Toda madre se opondría y algunos pensaríamos justamente, porque ¿qué madre no defiende la vida de un hijo? Y aunque este era un pedido divino, también Sara habría malentendido el pedido, de modo que Abraham decidió no comunicarle nada a Sara. Llega a su casa, cuando llega ya está Isaac durmiendo y Sara también está durmiendo. Y ustedes saben qué sentimiento pudo embargar el corazón de Abraham en ese momento. En primer lugar, no poder comunicarle a su esposa, no poder descargar su pena moral en una esposa que siempre tiene buen oído para los problemas que aquejan al esposo. Y no poder decirle nada a Isaac tampoco, porque Abraham no se imaginaba cómo él reaccionaría ante tal información. De modo que Abraham decide llevar la carga moral él solo. Si piensa en acostarse, seguramente que no va a conciliar el sueño toda esa noche. ¿Estoy diciendo lo correcto? ¿Alguno de nosotros podría conciliar el sueño una noche después de recibir un mandato tal? Así que él ni le comunica a Sara, ni le comunica a Isaac, y no puede dormir. De modo que lo que hace es empezar a organizar su viaje, preparar leña, preparar 2 bestias de carga con lo necesario para el viaje, asegurarse de que lleva un cuchillo consigo, asegurarse de que lleva fuego también, porque no se tenían las ventajas que tenemos ahora para conseguir fuego en todas partes. Así que se imaginan ustedes ante el pedido de Dios que le dice: vete a la tierra de Moria, al lugar que yo te mostraré. Él conocía el lugar. Él sabía que eso estaba más o menos a unos 80 kilómetros de distancia. Abraham tenía 120 años de edad. No era para él una caminata muy fácil. ¿Alguna vez usted caminó 20, 30 kilómetros en un solo día? No se queda uno muy tranquilo después de una distancia recorrida así, en esos números. Pero él tenía un recorrido, según la Biblia, de 3 días. Aunque la expresión 3 días no significa necesariamente que él arrancaría desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde por 3 días consecutivos, sino que también el día en el cual ocurría el llegar al destino, ese se contaba como un tercer día. Abraham entonces inicia el viaje en la madrugada. Se lleva 2 de sus sirvientes que van al cuidado de 2 bestias y se lleva a su hijo, asegurándose que los elementos necesarios para cumplir con el mandato divino estaban todos bien dispuestos. ¿Cómo habrá sido el viaje? Imagínenlo nada más. Abraham caminando al lado de su hijo Isaac, sabiendo que a lo que él va es a sacrificar. No se trata de un viaje en avión en el cual, si se van a durar 2 o 3 horas, pues tal vez se resuelve el asunto dormitando un poco. Se trata de por lo menos 12 horas de recorrido cada uno de esos 2 días completos. Tema para conversar, quién sabe. Yo imagino que había un silencio absoluto entre los 2, un silencio sepulcral. Dice la sierva del Señor en Patriarcas y Profetas que cuando terminó el primer día del recorrido, Abraham salió en la noche, mejor dicho, del lugar donde quedaron, porque seguramente no era un hotel, se dedicó a observar el cielo estrellado, orándole a Dios como esperando que Dios cambiara el plan. No estaba dudando, solamente quería
oír que la voz de Dios le hablara otra vez, cambiando el plan, pero no ocurrió. Así que el siguiente día, muy de mañanita, otra vez se inicia la caminata, y al final de ese día completo, otra vez en el lugar donde les tocó quedar para dormir, él se dedicó toda la noche a orar, esperando que Dios cambiara el plan, pero siempre dispuesto a cumplir con la voluntad de Dios. Si esa era la voluntad de Dios, él la cumpliría. No era nada fácil. Hermanos, una cosa es que por cualquier desgracia un miembro de nuestra familia pierda la vida, ya sea accidentalmente o por crimen o como sea, o por una enfermedad que le da a uno tiempo a prepararse para todo eso. Pero que sea el mismo padre el que tiene que hundir un cuchillo en alguna parte vital de un cuerpo humano, de un hijo, eso es otra historia. Es otra historia. Al tercer día, cuando amanece, reinician otra vez la jornada, y allá a la distancia, dice, después de unas horas, miran el lugar a donde Dios le indicó a Abraham que se dirigiera, porque le dijo que habría una señal, una nube de gloria se posaría sobre el lugar a donde Abraham debía sacrificar a su hijo. Así que cuando él vio eso, le dijo a sus sirvientes: esperen aquí, el muchacho y yo iremos a adorar a Dios, pero regresaremos a unirnos a ustedes otra vez. ¿Notaron esa declaración en plural? El muchacho y yo iremos y adoraremos. En ningún momento dijo: voy a sacrificar a mi hijo. Y también dijo que volverían los dos. Él iba decidido a cumplir la voluntad de Dios, pero confiando en que Dios haría su voluntad de la manera que convenía a los planes de Dios, y que Dios tiene suficiente poder para resolverlo de una manera distinta a la manera en que le fue expuesto a él originalmente. En la marcha de ese tercer día, la Biblia dice que Isaac se atrevió a preguntarle a su papá, con una palabra, con una declaración que me llama mucho la atención, y que el Espíritu Profecía dice que era la manera respetuosa de pedir permiso para hacer una pregunta. Y esa declaración consta solamente de dos palabras: Padre mío. Y entonces Abraham contesta: sí, hijo mío. Como quien dice: papá, quiero hacerte una pregunta. Y el padre contesta: sí, yo te voy a contestar la pregunta. Pero esas palabras tan agradables vinieron a enfatizar o acentuar más el dolor, el sufrimiento moral y espiritual que estaba viviendo Abraham, porque todavía el muchacho no sabía a qué iba. La pregunta era: aquí hay leña, aquí hay fuego, ¿y dónde está el cordero para el sacrificio? ¿Cómo hubieran contestado ustedes? De acuerdo a la Biblia, se nos dice que Abraham fue tan sabio, y claro, sabemos que era el resultado de esa relación tan personal que mantenía con su Padre Celestial, que su respuesta fue: Dios proveerá el cordero. Sabía que el sacrificado sería su hijo Isaac, pero todavía tiene una respuesta que solamente el Espíritu Santo podía inspirar en la mente y balbucear con dificultad en los labios de este anciano padre de 120 años. Dios se proveerá del cordero. Llegaron al lugar. Ahí entonces Abraham no puede ya ocultar la realidad del triste y difícil momento que está viviendo. Tiene que decirle a su hijo Isaac que él es la víctima, que él es el sacrificio. A todo esto, hermanos, nosotros sabemos que el diablo siempre intenta estorbar los planes de Dios. Aquellos que tienen que ver con la salvación de la humanidad son los que más directamente enfoca el enemigo de Dios.
Y el Espíritu de Profecía en Patriarcas y Profetas nos dice que desde el principio, cuando Abraham recibió este mandato divino, el diablo le empezó a susurrar al oído a Abraham, diciéndole: acuérdate, no matarás. Acuérdate, no matarás. ¿Qué tan interesado está el diablo en que se respete ese mandamiento? Habría sido muy fácil para Abraham pensar: bueno, sí, Dios nos ha enseñado que no debemos hacer sacrificios humanos y que no debemos cometer crímenes. Pero ahí estaba Abraham todavía la segunda noche. Acuérdate, no matarás, no matarás. O sea que no es fácil vivir una experiencia tal. Pero el relato bíblico nos dice que llegaron al lugar que Dios había escogido, el monte de Moria, y entonces Isaac es informado de que él es la víctima y tenía solamente 20 años de edad, 100 años menos que su padre Abraham. Así que si él no hubiera sido un hijo obediente, si él no hubiera sido un hijo temeroso de Dios, Abraham no lo hubiera podido alcanzar si él hubiera decidido emprender la carrera escapando de esa muerte segura. El relato es muy breve. Este es un pasaje muy sucinto en la Escritura, pero permitiendo que su padre, envejecido, cansado, sufrido, transido de dolor, lo atara y lo colocara sobre la leña que había sido puesta ya sobre ese altar de piedras que ambos habían construido para el sacrificio. Y yo no sé, de verdad no sé si la mano de Abraham temblaba o estaba firme. No sé cómo habría estado mi mano si hubiera sido yo el que estuviera viviendo esa experiencia. Pero Abraham estaba justo en el momento de descargar el cuchillo en el cuerpo de su hijo, cuando se oye otra vez: Abraham, Abraham. Esta vez no la voz directa de Dios, sino la de un ángel que le decía: no le hagas daño a tu hijo, a tu único, porque ya sé que eres un hombre de fe. Te he pedido tu hijo y no me lo has negado. Hermanos, no podemos describir esta historia en la magnitud que pudo haber sido el vivirla personalmente como la vivió Abraham. Solamente nos valemos de la información que tenemos tanto en la Biblia como en el Espíritu de Profecía. Y tratamos de entender eso. Hay tanta distancia cronológica desde este momento hacia atrás al momento en que eso ocurrió, que no podemos revivirlo, no podemos verlo en nuestra imaginación con toda la intensidad que eso significó para este pobre hombre. Pero sí nos alegramos de saber que pasó la prueba. Ya no era el Abraham que había fallado cuando le dijo por primera vez a Sara que dijera que era su hermana. Ya no era el Abraham de la segunda vez que falló en el mismo estilo. Ya no era el Abraham que aceptó que le dieran otra mujer para ayudar a Dios a cumplir la promesa de despertar descendencia a través de un hijo de él. Ahora era el Abraham que había acentuado firmemente su fe, su confianza implícita en aquel Dios a quien él había aprendido a conocer día a día, aunque en este momento que él recibió la orden de llevar a su hijo para sacrificarlo, habían transcurrido 17 años desde que le había hablado la última vez hasta ese momento. Pero él reconocía la voz de Dios. Estaba acostumbrado a ese timbre especial. Mis hermanos, la Biblia dice que lo que Abraham dijo de Dios proveer al cordero para el holocausto se cumplió, porque ahí, después de recibir la orden de detener el cuchillo y no hacerle daño a su hijo, miró hacia unos arbustos y un cordero estaba enredado. Así que lo tomó, lo sacrificó,
Y entonces Abraham recibió la confirmación de su fe. Yo diría que ahí Abraham se graduó y ahora es conocido como el padre de los fieles. También se lo conoce como el amigo de Dios. Abraham tuvo una vislumbre del Evangelio en ese incidente. Vamos a verlo ahí en Hebreos capítulo 11. En Hebreos capítulo 11, el autor del libro de los Hebreos presenta ahí específicamente ese momento. Hebreos 11. Hebreos 11, el versículo 17 y 18. Dice, por la fe Abraham, que había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac, su hijo único. A pesar de que Dios le había dicho, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Leamos el 19 que nos ayuda a completar la idea. Consideraba Abraham que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos, y así, en sentido figurado, recobró a Isaac de entre los muertos. La pregunta que debemos hacernos aquí es, ¿cumplió realmente Abraham con el pedido de Dios? Aunque ya no llegó el cuchillo hasta tocar el cuerpo humano de su hijo Isaac, sabemos que él estaba obedeciendo la voluntad de Dios. Pero Abraham no iba pensando eso. Abraham no sabía de qué manera Dios iba a resolverle ese trance tan difícil. Abraham solamente sabía que el Dios a quien él conocía y a quien estaba obedeciendo implícitamente en ese momento, tenía poder para resucitar a Isaac si hubiera muerto y de todas maneras cumplir su promesa a él hecha muchos años atrás. Con razón, en el Evangelio según San Juan, el mismo Señor Jesucristo dice en el capítulo 8 y el versículo número 56. San Juan 8, 56, de la siguiente manera. Abraham, el padre de ustedes, estas son palabras del Señor Jesús. Abraham, el padre de ustedes, se regocijó al pensar que vería mi día y lo vio y se alegró. Mis hermanos, este pasaje no está hablando del día de la segunda venida del Señor Jesús. Aquí el Señor Jesús mismo está llamando mi día a aquel día difícil en que Él también fue sacrificado para dar su vida por usted y por mí. Hermanos, yo traigo esta parte de este mensaje de la palabra de Dios con la siguiente intención. Todos tenemos pruebas día a día. Es muy difícil cuando estamos pasando por la prueba entender por qué está ocurriendo así. Porque hemos sido enseñados desde nuestra infancia, si tuvimos ese privilegio de venir a la iglesia desde pequeñitos, hemos sido enseñados que nuestro Dios es un Dios de amor. Hemos sido enseñados de que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. A veces llegamos a pensar que la vida cristiana es solo bendiciones y bendiciones y bendiciones. Pero hay momentos que de verdad cuesta tragarlos. Hay momentos que cuesta vivirlos. Y como dije, no entendemos por qué estamos viviendo aquello. No importa el tipo de daño que estemos viviendo. No importa de dónde venga la prueba. El asunto es que Dios no ha cerrado sus ojos a nuestras necesidades. La palabra de Dios dice que el brazo de Dios no se ha acortado todavía para salvar a los suyos. Y a veces cuando somos consultados por alguien que está viviendo una situación difícil, tal vez imposible para el ser humano, yo por lo menos me siento, ¿cómo les dijera? Me siento inútil
Me siento triste al no poder resolver yo mismo la situación que me es consultada. Me limito a decirle entonces a la persona que sufre, bueno, Dios no desperdicia tiempo. Dios no desperdicia su tiempo echando materiales inútiles en su hornaza divina. Cuando Él permite que nuestra fe sea probada es porque sabe que hay algo de mucho valor en nosotros y porque nos está preparando para hacer una bendición más adelante a otros que posiblemente van a vivir una experiencia semejante a la que nosotros estamos viviendo. Y desafortunadamente yo no puedo decirles que de hoy en adelante las cosas van a ser mejor para todos nosotros. Este mundo seguirá siendo lo mismo. Hasta ahora quizás las pruebas que nos vienen encima tienen que ver solamente con necesidades humanas, materiales, pero mis hermanos, todavía está delante de nosotros el tiempo cuando habremos de sufrir por causa del Evangelio. Y entonces yo digo, mis hermanos, si aprendemos a conocer a Dios, a tener fe, a tener confianza en Él, y como resultado de esa confianza aprendemos a obedecer la voz de Dios aunque no entendamos su mandato, como le pasó a Abraham, seremos altamente bendecidos. Abraham no entendió el pedido de Dios, estaba en contradicción abierta con las mismas enseñanzas de la palabra de Dios que él conocía para entonces, que eran verbales, pero aún así él siguió adelante. Conoció la voz de Dios, la estampó en su cerebro, en los surcos de su cerebro, y fue imborrable. Siguió adelante. Mis hermanos, solamente necesitamos nosotros ahora, en este tiempo moderno, cuando acaecen las pruebas, cuando somos azotados, cuando pareciera que vamos a reventar, que ya no damos más, caer de rodillas y decir, Señor, no lo entiendo. Sé que me amas. Pues, haz tu voluntad en mi vida. Amén. Solamente acuérdate que soy humano y que hay un límite. Pero gracias a Dios que la misma palabra dice que Dios no nos dejará ser tentados más de lo que podemos aguantar, sino que dará también con la tentación la salida para que salgamos victoriosos. Amén. Amén.